Bueno, hemos estado platicando al respecto de la psicometría, que es la parte de la termodinámica que estudia las propiedades del aire y para qué nos sirve. Ya estuvimos hablando en las últimas veces, creo que estuvimos platicando sobre la carta psicométrica, que es donde se agrupa o donde se plasman todas las propiedades del aire o de la mezcla aire-vapor para poder manejar más rápidamente las propiedades o consultar más rápidamente las propiedades. Dentro de esta parte de la psicometría que viene a ser el apoyo para el acondicionamiento del aire, pues nos faltaría ver algo al respecto de los diferentes procesos que se dan para acondicionar el aire. Y lo primero que vamos a platicar es sobre el calentamiento y el enfriamiento. Bien, dentro de esto pues vamos a tener, así como lo hemos visto en la termodinámica, pues vamos a tener, dependiendo de lo que estemos trabajando, pues estaremos hablando de un sistema cerrado, como por ejemplo un cuarto frío, que no consideremos las aperturas y cierres. Un recinto como la biblioteca, que debemos de tener ahí la temperatura controlada con condiciones de humedad, como por ejemplo también pudiera ser, aunque no es tan así, pero pudiera ser alguna especie como de sala de quirófano, donde tuviéramos que tener una temperatura y condiciones de humedad específicas, o alguna situación parecida a algún tipo de salón donde estemos trabajando, o en un mismo salón que esté cerrado, pues con la cantidad de energía que despiden los equipos, las lámparas, las personas, pues con eso, con el tiempo, cambiarán las propiedades termodinámicas dentro de las condiciones del salón. Entonces eso sería como un sistema cerrado, y también tendríamos como un sistema abierto. Y más o menos esto del sistema abierto pues sería como digamos los centros comerciales, que prácticamente sus puertas se mantienen abiertas. Pues pudiéramos considerarlo así como un cuarto frío que esté completamente abierto, como el de, pues es que no es exactamente el ejemplo, pero más o menos como el que está abierto, como el de Costco, en el refrigerador de los vegetales, de las frutas y los vegetales. Y pues algunas cámaras algunas cámaras que están abiertas, como cuando Walmart, de acá del eje, empezó a funcionar los refrigeradores de los yogurts, y pues sí, prácticamente todos los yogurts estaban sin vitrina, no tenían vidrios, entonces era un espacio completamente abierto, ¿no? Y estaba circulando el aire. Más o menos pudiéramos considerarlo algo parecido así. Pero el ejemplo más claro de los sistemas abiertos pues pudiera ser así: el mismo aire que está circulando, que se hace circular en los centros comerciales, porque esos están abiertos. Entonces entra aire fresco y sale aire menos fresco o más caliente. Entonces a esta parte, a los sistemas cerrados, si se fijan, pues propiamente como estamos confinados a un volumen en particular, pues se puede decir que los volúmenes parciales van a mantenerse constantes. Entonces es un proceso que es a volumen constante, mientras que el sistema abierto pues entra prácticamente, por mucho que un ventilador sople, no va a aumentar de manera significativa su presión, entonces prácticamente es a presión constante. Y esta, en la mayoría de los casos, es a la presión atmosférica. Bien, entonces, ¿qué va a pasar entonces en este caso? Vamos a pensar que esta es nuestra condición inicial, y ahí con esos valores tenemos
identificados, con este valor, tendríamos identificado la temperatura de bulbo seco, la humedad específica, la humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo, el punto de rocío, y obviamente por acá tendríamos la entalpía, ¿sí? Y aquí tendríamos la línea del volumen específico. Entonces, en este caso, si tuviéramos un sistema cerrado, pues una parte del calentamiento tendría que ser a volumen específico constante, ¿sí? Y la otra parte para el sistema abierto sería así, a humedad específica constante. Entonces, por ejemplo, para el caso del calentamiento, pues nosotros simplemente llevaríamos y estaríamos aumentando la temperatura de bulbo seco hasta un determinado valor. Como la instalación, vamos a ver esta parte. La instalación pudiera ser así. Tenemos una caja, así como los ventiladores de agua de los abuelitos, más o menos así, donde dentro de esta caja le vamos a poner un ventilador y en la parte lateral pues tenemos una rejilla, así en los tres lados tenemos una rejilla, donde esta rejilla se va a empapar de agua y entonces va a pasar el aire por ahí, y este así como lo vimos con los problemas, va a agarrar una humedad por el proceso de evaporación. Bien, esta humedad se va a ir acarreando a lo largo de todo el conducto y hasta donde lo queramos depositar. Digamos que aquí tenemos la descarga y aquí en la descarga tenemos el cuarto, y el cuarto pues obviamente vamos a ponerle aquí que tenemos una ventana, entonces y por aquí está saliendo el aire. Bueno, pues si no le pasa nada, el aire lo único que puede hacer es calentarse y salir, y esta humedad, pues como se va a seguir calentando, esta humedad, lejos de poderse condensar, se va a hacer vapor más seco. Entonces esta humedad de aquí tiene que salir por acá. Por eso el proceso de calentamiento lo podemos entender fácilmente, que pasa de forma horizontal. Ahora, ¿qué sucedería si en lugar de esto, o ya una vez que le pusimos esto, lo queremos enfriar todavía más, porque esto es un cuarto que vamos a mantener ahí una determinada temperatura, y entonces ahora le vamos a poner aquí, digamos, unas placas Peltier. Esas placas nos van a servir para enfriar el aire. Entonces, cuando este aire pasa por esta región que está refrigerada, póngale que las placas Peltier o pueda ser un evaporador, entonces en esta parte de aquí la temperatura de bulbo seco va a empezar a descender, y va a empezar a descender, y va a empezar a descender, y vamos a llegar hasta un determinado punto, ¿sí? Mientras nosotros no lleguemos a este valor de la saturación, pues todo el aire simplemente se va a enfriar, va a seguir circulando y va a seguir saliendo. ¿Está claro? Pero si estas placas enfrían demasiado el aire y pasan más abajo de la temperatura, esta temperatura, digamos, del punto de rocío, entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener algo de condensación. Digamos, si esta es nuestra temperatura de bulbo seco final.
Entonces aquí vamos a tener algo de condensación. ¿Quién nos lo va a decir? Por la diferencia de las humedades específicas. Entonces significa que parte aquí, parte del vapor que viene por aquí, pues ese ya se precipitó y ya tenemos aquí un pequeño charco de agua, ¿no? De agua en estado líquido. Parte del agua que salió aquí, pues ya sigue circulando por acá y ya va a salir con otro valor de humedad, así como lo podemos ver aquí, así, de esa manera. Entonces esos serían los dos procesos a presión. Ahora aquí otra de las cosas que nos interesa es checar la presión parcial del vapor, ¿no? Que esta hasta aquí se va a mantener prácticamente constante. Ya una vez que se condensa, pues tiene que cambiar la presión parcial del vapor. Bien, en el momento en que ocurre la condensación, obviamente la humedad específica decrece. Y si la humedad específica decrece, pues la presión del vapor también debería de cambiar. ¿A dónde va a cambiar la presión, la presión parcial del vapor? Pues obviamente va a cambiar a la presión de aquí, a la presión de saturación, a la temperatura como se encuentre, porque acuérdense que aquí, ya cuando tocamos esta línea de saturación, pues la humedad específica, la humedad relativa ya vale 1 o es el 100%, y entonces la presión parcial del vapor se iguala a la presión de saturación. Entonces sobre eso es lo que estaremos platicando.